Salmos, capítulo 110. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a hacer una oración para poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias porque eres bueno, Dios, y tenemos tu palabra, Señor, como aquella guía, Señor, como esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña todas las cosas, Señor. Y Señor, aquí estamos delante de ti, deseosos de conocerte más, Señor. Háblanos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues no es que estemos haciendo una pausa en nuestro estudio de Hebreos, sino más bien vamos a ver un poquito más acerca del contexto de lo que hemos estado viendo en el capítulo 7, y creo que en general lo hemos estado viendo en toda la carta a los Hebreos. Déjame ponernos en contexto un poquito, ¿no? Recordando un poco el contexto de la carta a los Hebreos. Desde el nombre podemos saber que es una carta como un poco complicada para entender nosotros, porque de entrada pues no somos hebreos, o llamémoslo así, no somos judíos. No sé si hay alguien aquí que sea judío, pero no lo somos, ¿no? Aunque hay muchas corrientes, ¿no?, que te intentan decir que por ahí, a lo mejor por tu apellido puede ser, y te ves en el espejo y dices, bueno, pero realmente no. Y es que no necesitamos, ¿no? Hace ratito meditaba en que cantábamos una canción, y cantamos muy seguido esa canción, y es una canción muy bonita. Que dice, Jesucristo basta, ¿no? Y qué bueno es poderlo cantar con todo nuestro corazón y poder entender que Cristo es suficiente. Ahora, imagina un poco el contexto de un judío que ya no religiosamente, sino culturalmente vienes de muchas cuestiones rituales y todo esto, y de pronto te hablan de Cristo y tú crees en el Señor. Pero entonces hay gente alrededor diciendo, sí está bien creer en Cristo, pero tenemos que seguir con los sacrificios y tenemos que seguir cumpliendo la ley de esta manera y todos estos ritos. Y entonces pues tú como judío dices, a ver, espérame, ¿cómo? Si es Cristo pero no es Cristo, ¿o cómo? Y es que los judíos estaban siendo arrastrados a regresar, estaban siendo tentados de alguna manera a regresar al antiguo pacto, cuando ya había un nuevo pacto. Ahora, no solamente los judíos, si te das cuenta en el contexto de la iglesia primitiva, no solamente eran los judíos los que estaban siendo atacados con el judaísmo y regresar a esos rituales, sino también los gentiles, porque hemos ya estudiado las cartas de Pablo a muchas de las iglesias, y era una constante, judíos que entraban como maestros para querer judaizar a los creyentes. Pero Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos ha estado mostrando en esta carta, es lo que hemos estado aprendiendo. Ahora es importante para nosotros saber esto, no solamente porque está como parte del canon bíblico, y es lo que estamos estudiando después de haber estudiado Timoteo, y vamos por ahí. No es que no nos competa, sino que estamos conociendo a Jesús en todo su esplendor, y en esta carta hemos podido conocer a Jesús como lo que necesitamos y lo suficiente. Jesús es supremo a todo, y lo vimos ya viendo superior Jesús a los ángeles. Jesús es superior incluso a Moisés. Jesús es superior a David. Jesús es superior a Abraham, ¿no? A todos estos hombres que Dios usó. Veíamos como Moisés, un hombre fiel en la casa de Dios, Abraham el patriarca, pero Jesús es superior. Y entonces podemos conocer de esta manera a Jesús. Ahora, la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 7 y veíamos a este
creo que no es correcta la palabra personaje, pero regularmente ocupamos esta palabra, este personaje Melquisedec, pero más bien es un nombre histórico, aunque bastante fugaz, y algunos comentaristas dicen un hombre bastante misterioso, porque realmente no conocemos mucho acerca de él. Ahora, hoy vamos a estar estudiando dónde habla acerca de este juramento que Dios hizo acerca de que Jesús sería sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, porque veíamos que los sumos sacerdotes, y bueno, ya conociendo el contexto de los judíos por el Antiguo Testamento, vemos que un sumo sacerdote no podía ser cualquier persona del pueblo, sino tenía que ser de la familia de Aarón. De hecho, venían todos los levitas, los de la tribu de Leví, eran aquellos que participaban en el culto público, en todos los rituales que se hacían para los sacrificios y estas cosas. Ellos eran los que participaban, esta tribu que Dios escogió. Y de parte de Aarón venía el sumo sacerdote. Entonces no podría ser ninguno más del pueblo. Y es que ya conocimos a Jesús como el rey, y ahorita vamos a ver más de esto, pero Jesús también es mostrado como sumo sacerdote. Y dices, ok, ¿y eso como para qué me sirve a mí? Porque, nuevamente te repito, pues yo no soy judío. ¿Necesito un sumo sacerdote? La respuesta es sí. ¿Por qué? La función del sumo sacerdote era representar a Dios ante el pueblo y ser intercesor por el pueblo ante Dios. Esa es la función del sumo sacerdote. Y nosotros, como pecadores, necesitamos un mediador. Y ese mediador es Jesucristo. Lo hemos estado estudiando así, pero vamos a ver un poquito más acerca de esto en este Salmo 110. Así que si me acompañas, vamos a leerlo todo y después lo vamos revisando parte por parte. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Termina un poco intenso, ¿verdad? Vamos a ver en este salmo que Jesús es rey, que Jesús es sumo sacerdote y que Jesús es juez. Vamos a conocer a Jesús en estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque es importante conocerlo así. Primero empieza diciendo el salmo como título, Salmo de David. Este es un salmo de David. Lo escribió David. Y esto es importante saberlo porque es David el que está presenciando toda una escena en este salmo. Porque este salmo es un salmo mesiánico. Es una profecía. Esto está escrito muchos años antes de que Jesús llegara. Y David está recibiendo por revelación de Dios esto, que David, como lo que sabe hacer, ¿no? como un buen músico, lo que sabe hacer es escribir canciones, lo pone como un salmo, es una canción, pero realmente es una revelación de lo que va a ocurrir más adelante. Pero no está ocurriendo esto sobre la tierra, sino está ocurriendo en el cielo, ¿no? Entonces, vamos a visualizar un poco esto como algo que está ocurriendo en el cielo y David lo está presenciando. El salmo
Es interesante porque este salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Diferentes escritores en el Nuevo Testamento citan este salmo como una referencia de Jesús como rey. De hecho, Jesús mismo él mismo constata que este es un salmo de David, que David escribe por medio del Espíritu Santo. Acompáñame a Mateo 22, 44. Y Jesús les hace una pregunta. Déjame leer desde el versículo 42. De 41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los fariseos le responden: de David. Porque esa era la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que de David vendría el rey que se sentaría en el trono. Esa es la promesa que Dios le hizo a David. ¿Recuerdas? Eso está en 2 de Samuel capítulo 7. Y entonces ellos responden, como conocedores de las escrituras, ellos responden: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice: ¿cómo es que le llama Señor? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Por qué? Porque obviamente el hijo de David, y sabemos por la historia que el hijo de David que se sentó en el trono fue Salomón. Salomón empezó a reinar después de que David muere. Entonces, ¿qué necesitaba para que un rey, qué necesitaba para que el hijo de David fuera rey? Pues David morir. Solamente así podía ser el hijo, el Señor. Pero aquí vemos a David llamándole Señor. Y lo que nos está diciendo Jesús es que no se dan cuenta, les está diciendo a los fariseos, no se dan cuenta que no está hablando del hijo de David directamente, sino del hijo de Dios. Por eso es que David le llama Señor. Pero esto es lo que ve David en la escena, regresando al Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Allá Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo: el Señor dijo a mi Señor, poniendo tanto a Jehová como al otro Señor, les llama Señor a los dos. Ahora, Jehová significa el autoexistente, el eterno. Ese es el significado de Jehová, ¿no? Y si estudiamos un poquito más acerca de esto, era una palabra poco difícil de pronunciar y lo podemos llamar Jehová o Yahvé, pero era un tetragrama. Dio a conocer de esa manera a su pueblo como Jehová. Y David ve esta escena: Jehová dijo a mi Señor. Ahora, el otro Señor a quien le está hablando Jehová, ¿quién es? Bueno, esta palabra Señor es la palabra en hebreo Adón, de donde viene nuestra palabra Adonai, que es el Señor soberano, dueño de todo. Entonces, el autoexistente, Jehová, el autoexistente, le está hablando al soberano Señor, dueño de todo. Y dices: ¿con quién está hablando? Bueno, aquí vemos una manifestación de la Trinidad. Dios uno, el único Dios verdadero, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Jehová, presentado como Dios el Padre, le está hablando a Dios el Hijo. Y fíjate lo que le está diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo ya lo habíamos visto en Hebreos también. En Hebreos 1 vimos este versículo. El escritor de Hebreos está haciendo una referencia porque está mostrando a Jesús como aquel superior por el cual ahora Dios estaba hablando.
En otros tiempos había hablado, ¿te acuerdas? Así empieza la carta. Había hablado por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, al quien constituyó heredero de todo. ¿Cómo lo constituye heredero de todo? Porque le dice, como vemos aquí, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que le dice Dios el Padre a Jesús el Hijo. Siéntate a mi diestra. Ahora, esto de siéntate a mi diestra hace referencia a que va a ocupar el lugar de honor a la derecha de Dios para reinar. Pero no solo eso, si le está diciendo siéntate, es porque no hay más trabajo que hacer. Se va a sentar a reinar, a gobernar, pero esto quiere decir que Jesús ha concluido su obra. Jesús vino a este mundo con una tarea. De hecho, Jesús decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué vino Jesús? A morir en la cruz por nosotros, a salvarnos. Y entonces, esto está ocurriendo después de que Jesús ha hecho esto. Acompáñame a Filipenses 2. Es otro pasaje que quizá hemos escuchado. Filipenses 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que dice por lo cual? Bueno, ¿qué venía diciendo? Que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, murió en la cruz. Jesús se humilló hasta lo sumo. Entonces por eso dice, versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y dónde fue eso? En el cielo. ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús? En el cielo, ¿verdad? ¿Y por qué está en el cielo? Porque Jesús ascendió a los cielos después de levantarse de los muertos, ¿verdad? Bueno, si recuerdas, en Hechos capítulo 1, después de que Jesús les da algunas instrucciones a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, en el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Dios lo exalta hasta lo sumo. ¿Y a dónde llega Jesús? Delante de Dios, al cielo. ¿Y qué está sucediendo? David nos está diciendo en ese Salmo 110, ¿qué está sucediendo en ese momento? Te decía, esto ocurrió muchos años antes, pero David está recibiendo esta revelación del cielo. ¿Y qué ve David? Entonces ve a Dios el Padre diciéndole a Jesús el Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una escena que, como David, como un guerrero, conoce bien esta escena. Poner a un enemigo como estrado de tus pies. Esto que ves aquí, este templete, es un estrado. Es algo donde puedes pararte. Bueno, un enemigo, estar debajo de los pies de el que lo ha dominado, es tener tu pie en el cuello de tu enemigo. Eso es lo que Dios le está diciendo a David, lo que Dios le está diciendo a Jesús es, siéntate hasta que tus enemigos estén por debajo de tus pies. ¿Jesús tiene enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Ahora, en la cruz, Jesús destruyó a la muerte, juzgó al diablo, le quitó el poder al pecado. Pero ¿qué enemigos quedan? Te voy a decir quiénes. Todos aquellos que no han confiado en Él. ¿Eres enemigo de Dios? Fíjate, acompáñame a Colosenses
Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Porque todo aquel que ha cometido pecado está separado de Dios y se constituye su enemigo. Somos enemigos de Dios. Pero si hemos creído en el sacrificio de Jesús, ahora, dice aquí, nosotros que éramos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Ahora la pregunta es: ¿te has reconciliado con Dios? Quizá haya alguien aquí que no ha tomado esa decisión. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. Porque si tú te has reconciliado con Dios, te ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Hablarles a otros y decirles que se reconcilien con Dios. Déjame leer del versículo 18, 2 Corintios 5, versículo 18. Dice ahí: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me encanta este versículo, porque este versículo muestra que Dios, aunque Él no fue el ofensor, nosotros le ofendimos, nosotros nos hicimos sus enemigos, nosotros nos pusimos en su contra. De hecho, Jesús decía en Lucas 11:23, el que no es conmigo es contra mí. Y todos nos pusimos en su contra. Y sabes, este versículo me encanta porque dice aquí que Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién dio el primer paso? Él. Nosotros no buscábamos a Dios y Él dio el primer paso. ¿Cuál fue este paso? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que nos reconciliemos con Él. Y ahora que estamos reconciliados con Él por medio de Cristo, nos encargó, dice aquí, el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Sabes qué hablamos hoy? ¿Y qué debemos hablar hoy como reconciliados con Dios? Como personas que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Esto, la palabra de la reconciliación. Dice el versículo 20. Así que somos embajadores. ¿Sabes para qué seguimos aquí en este mundo? ¿Sabes? Porque si ya somos salvos, piénsalo, ¿no sería más fácil que una vez que eres salvo, pues te vayas y ya estés con Él? Y ya no tengas que estar en este mundo tan complicado. ¿No sería mejor estar con Él? Por eso decía Pablo, pues la verdad el morir es ganancia. Pero él decía, pero no sé qué escoger porque creo que es más necesario quedarme aquí porque aún tengo mucho que hacer, porque aún tengo mucho que compartir. ¿Sabes por qué estamos aquí? Por esto, somos embajadores. Y dice aquí, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Sabes cuál es el ruego de Dios? Reconcíliate conmigo. Y nosotros estamos aquí para decirle a la gente, te ruego, por favor, reconcíliate con Dios. Ahora, te decía hace un rato, eres enemigo de Dios. Si tú estás aquí y no te has reconciliado con Dios, eres enemigo de Dios. ¿Sabes? Necesitas reconciliarte con Él.
te rogamos, reconcíliate con Dios. Si no te reconcilias con Dios, va a haber un día en que vas a ser estrado de sus pies. Esto es fuerte, pero es justo. Dios es justo. Pero hoy me encanta porque este llamado de Dios a Jesús, que le está diciendo, siéntate a mi diestra, es un llamado, es un tiempo, es un momento que Dios está dando de misericordia. Porque Dios podría hoy juzgar al mundo con justicia, pero Dios es rico en misericordia. Y entonces le dice a Jesús, siéntate a mi diestra y espera aquí, extendiendo su misericordia para que hoy tú te reconcilies con Dios y recibas su perdón, su salvación. Puedes estar a los pies de Jesús o puedes estar debajo de sus pies. ¿Cuál es tu elección? Te rogamos, reconcíliate con Dios. Vamos a continuar. Regresamos al Salmo 110. Jesús recibe esta invitación, este lugar de honor. Siéntate, siéntate. Un día Jesús se va a levantar. ¿Sabes para qué? Para venir por los suyos y para juzgar a sus enemigos. Hoy es el día de salvación. Hoy es tiempo para que te reconcilies con Él. De versículo 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de sus enemigos, de tus enemigos. Entonces le dice además, Jehová enviará desde Sión la vara. La vara se refiere a un rey, tiene un cetro con el que puedes saber que tiene autoridad. Ese cetro o ese báculo es esta vara del poder. ¿Sabes cuál es esta vara del poder de Jesús? La cruz. ¡Qué locura! Porque la cruz es un instrumento de muerte. Y es el instrumento donde Jesús fue muerto. Por eso vemos, Pablo dice en Corintios, es una locura. La cruz es una locura para los gentiles. Dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás hablando de ese mensaje de la cruz? Nos gusta hablar de personas victoriosas y ponerlas así en alto y decir, no, mira, salió vencedor. Pero la cruz habla de muerte. O sea, lo que predicaba Pablo es decir, mi rey fue crucificado. Nadie habla de eso, ¿no? Podrías decir, mi rey entró triunfante a la ciudad y venció a todos sus enemigos. Bueno, Jesús lo hizo, pero por medio de la cruz. Para los judíos, dice también Pablo, era un tropiezo. ¿Cómo estás hablando que nuestro Mesías, aquel rey esperado que pensábamos que vencería a Roma, es crucificado? ¿Y cómo dices que por eso es vencedor? Y por eso era una locura, pero sabes, ese es el cetro de su poder. Por eso dice que es primera de Corintios 1:25, dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces dices, pues es que es una locura. Pero sabes, esa locura es el poder de Dios para salvación. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos, porque ahí pagó el precio de nuestros pecados. Y esta es la vara de su poder. Fíjate el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y este salmo muestra 2 días, menciona acerca de 2 días. Aquí en este versículo nos habla del día de tu poder. Le está hablando a Jesús el día de tu poder. Más adelante, en el versículo 5, también dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira. 2 días. Uno, el día de su poder. Otro, el día de su ira.
¿Cuál es el día de su poder? Su victoria en la cruz. Porque así como Jesús murió en la cruz, fue sepultado, Jesús se levantó y, como te decía, ascendió a los cielos. ¿Creemos esto? Ayer tuvimos un día increíble. Lo estuvimos anunciando, escuchaste, tuvimos bautizos, nuestros primeros bautizos acá en Semilla Toluca, y fue un día increíble, ¿no? Y antes de que las personas fueran bautizadas, ¿no?, les hacíamos algunas preguntas, y esas eran las preguntas. ¿Tú crees que Jesús es Dios y que Él murió en la cruz para pagar el precio por tus pecados, y que Él resucitó de los muertos y que está en los cielos? Porque es por fe. Y ellos decían, sí, lo creo. Bueno, ¿sabes? Aquí estamos viendo eso. Jesús murió en la cruz, pero se levantó de los muertos y ascendió a los cielos. Eso habla de victoria. Victoria sobre la muerte. ¿Quién se ha podido levantar de los muertos? ¿Acaso hay alguien? ¿Acaso Mahoma se levantó de los muertos? ¿Acaso Buda se levantó de los muertos? ¿Acaso el Papa se levantó de los muertos? Oh, perdón si alguien se ofende. Pero no es así. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay nadie más. Él es sobre todo. Él es el Rey. Y fíjate, en el día de su poder, este día victorioso que fue por medio de una cruz, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Me encanta esto. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, porque sabes, Dios no obliga a nadie. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego. ¿Te acuerdas cómo decía Pablo? Como si Dios rogase por medio de nosotros, hablándole a los pecadores, enemigos de Dios. Les está diciendo, les ruego, reconcíliense con Dios. Ahora nos habla a los creyentes y dice, por sus muchas misericordias, por su gran amor que ha tenido para con nosotros, les ruego, hermanos, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero Pablo no les dice, les obligo a que presenten su cuerpo. No, les dice, les ruego. Pero ustedes tienen que tomar la decisión voluntariamente. ¿Sabes? Esto es voluntario. En 2 de Corintios 5 dice Pablo, el amor, es 5:14 me parece, el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes por qué podemos entregarnos voluntariamente? Porque Él se dio por nosotros voluntariamente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Alguien te obligó a venir? Bueno, a lo mejor algunos. ¿Sabes? Dios quiere que te entregues a Él voluntariamente. ¿Y sabes en base a qué? A lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Tanto fue el amor de Dios por nosotros que dio a su Hijo para salvarnos. Por eso dice aquí, dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. ¿Y sabes que esto es la hermosura de la santidad? Cuando ves a la gente voluntariamente, le seguimos no por obligación, no por la fuerza, sino voluntariamente. Un día, leíamos hace rato en Filipenses 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesús. Toda lengua. Ahora nosotros que hemos ya confesado a Jesús voluntariamente, te decía hace un rato, Él vendrá por nosotros y estaremos con Él por siempre. Pero algunos otros confesarán a Jesús.
Jesús dijo, allá será el lloro y el crujir de dientes. Algunos confesarán a Jesús entre crujir de dientes, diciendo, oh, sí, sí lo es. Pero nosotros hoy, voluntariamente, y hoy puedes voluntariamente volteando a ver su amor, la gracia que ha tenido para contigo. ¿Por qué? Por su poder, por su cruz, venciendo a sus enemigos. Fíjate, el pastor Charles Spurgeon escribe esto, refiriéndose a este pasaje, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Él dice así: denota de las criaturas que permiten que se obre en ellas y sean movidas según la voluntad de Dios. Lo permiten. Dice, permiten que Dios obre en ellos su voluntad. ¿Están dispuestos a morir a todo pecado? ¿Están dispuestos a crucificar al yo a fin de que Cristo pueda ser formado en ellos? Me encanta cómo escribió esto, porque realmente es esto, es tener una disposición. Dice Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sabes? Aquellos que se han rendido voluntariamente son aquellos que tienen el corazón dispuesto a que aquel que comenzó en ellos la buena obra, con la salvación, la continúe haciendo a través de la santificación y la culmine cuando seamos glorificados. ¿Estás dispuesto? Estamos aquí voluntariamente porque volteamos a ver su amor. Voltea a ver su amor y camina voluntariamente. Esta parte de tu pueblo se ofrecerá voluntariamente no solamente está hablando de un pueblo que va y se rinde, sino de un pueblo que habla de soldados que en el día de la batalla van detrás de su capitán y que están dispuestos a pelear y se rinden a él y dicen, yo voy. Y que dice, hay una batalla que tenemos que pelear, y tú levantas la mano y dices, yo me uno y yo voy a ir a pelear voluntariamente. Nadie nos obliga, Él nos invita. Esta es la hermosura de la santidad. Ahora vamos al versículo 4, porque este es el versículo por el cual estamos estudiando este salmo, y ya me tardé así como que un montón en los demás, pero qué bonito es ver el contexto, porque entonces podemos entender que Jesús es el Rey y que nosotros nos hemos rendido voluntariamente al Rey. Pero sabes, aquí presenta a Jesús como el sumo sacerdote, bajo un juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá, dice, tú eres sacerdote para siempre. Ahora, regresando al contraste o a la comparativa que está haciendo el escritor de Hebreos con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era deficiente y no era perfecto debido a que no era para siempre. ¿Por qué? Porque el sacerdote que estaba en el servicio moría. Esa era la deficiencia. No podías tener un sumo sacerdote que estuviera para siempre. Entonces había que haber cambio constantemente de sumo sacerdote. Y digo constantemente porque no solamente es que este sumo sacerdote moría por viejito, ¿no? Llegaba a la edad, tenía que morir, sino porque era débil, era pecador. De hecho, si recuerdas en la historia, lo que hacían los levitas que estaban afuera del lugar santísimo, porque solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, los que estaban en el lugar santo, le amarraban, antes de entrar el sumo sacerdote, le amarraban una cuerda en la cintura, ¿no? Las vestiduras del sumo sacerdote traían unas campanillas en el borde, y entonces entraba el sumo sacerdote. Entonces ellos estaban poniendo atención, se siguen escuchando las campanillas. Eso quería decir que pues está dentro y está vivo. Pero si de pronto veían que la cuerda se iba al piso,
y se oía un golpe, decían, ¿qué pasó? Murió. Porque este sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. ¿Y qué tal si ese sumo sacerdote no era perdonado de sus pecados? Moría. ¿Qué tenían que hacer? Sacarlo y poner a otro sumo sacerdote de su descendencia. O sea que ahí tenía que estar el hijo del sumo sacerdote. Pues vente para acá por si se muere tu papá, pues te ungimos ahorita y entras tú. ¿Te imaginas qué locura? Pero ibas a entrar a la presencia de Dios. Qué temible. Qué temible. Y así era el sacerdocio levítico. Pero, fíjate, dice este versículo: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes no eran reyes, ni los reyes eran sacerdotes, ¿no? Y vemos en la historia del libro de los reyes, por ejemplo, algunos que intentaron ser sacerdotes siendo reyes, ¿no? Y no salió nada bien, porque no era el orden. Pero bajo juramento, un juramento irrevocable, fue hecho sacerdote para siempre, según otro orden, no el orden levítico, no el orden de la ley. Por eso te decía hace rato, ¿y cómo es que a nosotros, no como judíos, no como hebreos, nos compete este sacerdocio? Porque este sacerdocio fue instituido antes de que existiera la nación judía o los israelitas. De hecho, recuerdas, la semana pasada vimos esta historia en Génesis 14 acerca de Melquisedec, un hombre que aparece en un momento en la historia, que no se cuenta de dónde venía, cuál es su genealogía. No se dice quién es su papá y su mamá, de dónde son descendientes. De los otros sacerdotes, sí, sabemos que vienen de Aarón, pero de él, ¿de dónde viene? De repente lo cuenta en la historia, pero nos dice que este Melquisedec es sumo sacerdote del Dios Altísimo. Es un rey, es el rey de Salem, es el rey de lo que después se convertiría en Jerusalén. El rey de Salem o rey de Shalom, que significa rey de paz. Y veíamos que su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. Por eso es que Jesús es constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque Él, Jesús, es nuestro rey de justicia y nuestro rey de paz. Por medio de su justicia, aquellos que han sido justificados en la justicia de Cristo han recibido la paz con Dios y tienen una relación con Él. Pero es mucho antes de Leví. Esto es importante entenderlo porque en Génesis 14, Abraham todavía no tiene hijo. Entonces eso quiere decir que Dios le está enviando este sacerdote por el cual Abraham va a poder adorar a Dios. Porque ¿qué hace Abraham? Le entrega los diezmos, ¿recuerdas? Le entrega los diezmos del botín. Esto diciendo que hay alguien superior a él, el cual puede llevar su adoración a Dios, agradecido por esta victoria. Y también Melquisedec bendice a Abraham. Y decía ahí que este Melquisedec entonces es mayor que Abraham, porque el mayor bendice al menor. Y Abraham lo reconoce, pero este sacerdote ya estaba ahí antes de que existiera la nación judía. Entonces nos incluimos. Porque no necesitamos ser hebreos o judíos para ser bendecidos. ¿Por qué? Porque Abraham aún lo podríamos ver como un hombre común, aún no como el patriarca, sino como un hombre común, como un hombre pecador, que fue llamado de Ur de los Caldeos, de un lugar de idolatría. Así que Abraham, un hombre idólatra, fue llamado a esta tierra para de ahí hacer una nación
y que por la fe fue justificado, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí estamos nosotros, en la misma condición de Abraham. Dios nos llamó del pecado, no nos llamó por ser buenos, nosotros no le buscábamos y nos llevó a otro lugar para hacer luz. Eso somos. Y como Abraham creyó, así nosotros hemos creído. No hemos hecho nada para ser salvos, todo lo hizo Él. Solamente nos dijo: cree en mi Hijo, y entonces somos salvos. Entonces, al igual que Abraham, que necesitaba ese sumo sacerdote por el cual presentar su gratitud a Dios y recibir de Dios la bendición, así nosotros necesitamos ese sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Para qué necesitaba el pueblo de Israel un sumo sacerdote? Porque ese sumo sacerdote intercedería por ellos delante de Dios, en la presencia de Dios. ¿Necesitas a alguien que interceda por ti? Ahora, ¿por qué necesitaría a alguien que interceda por mí? Porque mi pecado me separa de Dios. Cualquier persona común no podía entrar en el lugar santísimo. Imagínate si el mismo sumo sacerdote estaba en riesgo, porque era un hombre débil y pecador, que tenía que presentar primero sacrificio por él. Ahora imagínate, ¿podrías tú entrar a la presencia de Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria, de su presencia. ¿Podríamos entrar? No, necesitamos un mediador. Entonces, ¿necesitamos un sumo sacerdote? Por supuesto. Y es Jesús. En Jesús está todo lo que necesitamos, porque Él es el Rey, pero Él es también el sumo sacerdote. ¿Qué necesitamos? Ahora acompáñame a Hebreos 7. Vamos a estudiar más a detalle este pasaje la siguiente semana. Pero en el versículo 20, déjame leer desde el 23, pero es el 25 el que quiero que observemos a detalle. Dice versículo 23, Hebreos 7. Y los otros sacerdotes, refiriéndose a los que vienen por el orden de Aarón, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, te decía hace un rato. Mas hablando de Jesús, que había un juramento de ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mas por cuanto permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué permanece para siempre? Porque Jesús murió, resucitó y está a la diestra de Dios reinando. Permanece para siempre porque la muerte no le venció. Él triunfó sobre la muerte. Entonces por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, me encanta este versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Así como tiene un sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? No lo puedes hacer por ti mismo. Necesitarías ser tan justo como Jesús para poder acercarte a Dios. Necesitas un mediador. Pero Él puede salvar, Jesús puede salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, nadie puede ir a Jesús, a Dios el Padre, si no es por medio de Jesús. Todos los caminos llevan a Roma, dicen por ahí. Pues llevarán a Roma, pero no a Dios. Porque mucha gente dice: bueno, pues cada quien puede creer lo que sea, al final todos vamos a llegar con Dios. Bueno, al final todos vamos a estar delante de Dios. Sí, algunos debajo de sus pies, siendo enemigos, bajo su juicio y bajo su ira.
Sí. Pero solamente aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y su Señor pueden llegar a Él como sus hijos. Solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, tenemos que decirle esto a la gente, porque la gente se está muriendo pensando que tienen alguna mediadora por ahí. Qué triste y lamentable es esto. Y nosotros como creyentes tenemos que ser luz, porque nos estamos callando. Oye, pero espérame, me va a meter en conflicto con mi familia. Perdón, Jesús no tuvo conflicto con su propia familia y dijeron, ya se volvió loco. Jesús, sus propios hermanos decían de Jesús que estaba loco. ¿Pablo no fue apedreado? Yo sé que no queremos ser apedreados, pero ¿qué prefieres? ¿Ser apedreado o que llegue el momento de la ira de Dios a tu familia y entonces no tengas la certeza que esa persona de tu familia fue salva por callarte la verdad y por querer decir, pues sí, cada quien que crea lo que sea? Pues ya está el camino. No tenemos que hablar de Jesús. Tenemos un rey y un intercesor. Tenemos que decirle a la gente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre, porque Jesús fue el único que se ha levantado de los muertos victorioso y está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si hoy tú no te has reconciliado con Dios, tienes que hacerlo. Hoy es el tiempo. Pero por otro lado, necesitamos decir esto, ¿verdad? La gente se está muriendo, ¿no? Y hoy más que antes. Y esto nos tiene que mover. Hablar de Jesús. Es padre cantar aquí, Jesús basta, Jesucristo basta. Es bien padre cantarlo aquí, ¿verdad? Tenemos que cantarlo afuera. Y tenemos que decirle a la gente afuera, Jesucristo basta. Necesitas a Jesús. Necesita Él ser tu rey y tu mediador. Porque Él puede salvar a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús vive para interceder por nosotros. Siempre. ¿Y sabes por qué necesitamos que interceda por nosotros siempre? Porque aún somos pecadores y aún fallamos. Necesitamos un sumo sacerdote aún hoy. No solo un salvador, sino un sumo sacerdote que constantemente está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios. Por eso leemos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué nos podemos acercar al trono de la gracia? Porque tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Y por eso nos podemos acercar al trono de la gracia, pero es por medio de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. No me quiero adelantar en este pasaje de Hebreos 7, pero está muy bonito lo que dice. Por eso dice el versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía. Los otros no nos convenían, pero este nos convenía a nosotros. Necesitamos un intercesor, ¿verdad? Necesitas un intercesor, alguien que esté intercediendo por ti permanentemente. Acompáñame a Romanos. Romanos capítulo 8.
versículo 33, Pablo hace una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica, el Rey de justicia. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Fíjate, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Lo acabamos de leer en el Salmo, ¿verdad? Y dice, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes? Por eso sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si tú has creído en Jesús, ya no tienes un problema. Esas son las buenas noticias. Tienes vida eterna. Qué buena noticia. Ha platicado hace un tiempo con un hermano y pues estas cosas de la vida, ¿no? Y pues, sí, este rollo del COVID y estoy preocupado y el trabajo y ha bajado las ventas y todo este rollo, ¿no? Y después me pregunta, ¿y tú cómo estás? Y le digo, bien. ¿Qué podría estar mal? Y te cuento esto porque de pronto él se quedó así de, como que mi respuesta fue un poco dura para él después de haberme contado todo su bruma, ¿no? Y es que traemos esto, ¿no? Y esto no quiere decir que yo no tenga problemas. Pero mientras platicaba con él dije, ¿y qué podría estar mal? Si ya estamos en Cristo, ¿qué podría estar mal? Si ya somos salvos, si Dios ya empezó una obra en nosotros, ¿qué podría estar mal? Él la va a terminar. ¿Qué puede estar mal? Pero ciertamente hay gente afuera que está mal y que no le va nada bien. Y no le va nada bien no por las cosas de este mundo, sino porque está bajo la ira de Dios. Ellos no tienen un intercesor. Ellos no tienen salvación. No tienen la garantía de que estarán por siempre en la eternidad con Cristo. Ellos no tienen el perdón de sus pecados. Nosotros sí. Y podemos tener esa confianza. Incluso aquí leíamos ahí en Romanos, ¿quién es el que condenará? ¿Estamos bajo condenación? Si no has creído, sí. Si ya creíste, Dios es el que justifica, ¿verdad? Cristo ya murió, resucitó, está a la diestra de Dios. Te preguntaba hace un rato, ¿crees en eso? Intercede por ti, por mí. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, decirle esas buenas noticias a alguien más que necesita escucharlas. Ese es el propósito. Decirles que Jesús es suficiente. Déjame regresar al Salmo 110 para terminar. Tú eres sacerdote para siempre, juró Jehová, según el orden de Melquisedec. Ya vimos cómo nos conviene, siendo aún hombres comunes, pecadores, así como lo era Abraham, ahora tener un sumo sacerdote así, según el orden de Melquisedec. Versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, dice. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y esto habla de un guerrero que está haciendo justicia. Y sabes, es muy fuerte la escena. Si ves la escena es bastante fuerte, ¿no? ¿Has visto estas películas de batallas medievales? ¿No? Y hay algunas que dicen, ¡oh, qué fuerte! Dice, aplastará su cabeza, quebrantará su cabeza. Eso es
Eso es horrible, ¿no? Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y me llama la atención que dice a los reyes. Porque sabes, el problema del hombre es que algo gobierna su vida. Un rey que no es el Rey de Reyes, que no es aquel que está sentado a la diestra de Dios. Pero un día Jesús va a quebrantar a los reyes y a todo aquel que es leal a esos reyes, porque Él es el Rey de Reyes. Ahora la pregunta es, sabiendo que Jesús, siendo este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, que Jesús es Rey y es sumo sacerdote, ¿qué es para ti? ¿Es tu Rey? ¿Es tu sumo sacerdote? ¿O es tu juez? Porque habrá un día de su ira. Y la paga del pecado es muerte. Si tú estás aquí por primera vez y tú no te has reconciliado con Dios, necesitas hacerlo. Yo te invito a que lo hagas. Hoy recibe la salvación. Te ruego que lo hagas voluntariamente. Ríndete a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él ya pagó por tus pecados. Dios es un juez justo y un día derramará su ira. Pero Dios es nuestra justicia y nuestra paz. En Cristo, por medio de Cristo, puedes recibir su justicia y su paz. ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos a alguien más? ¿El mundo necesita algo más? ¿El mundo necesita algún otro redentor? ¿Nuestro país necesita algún redentor? ¿Algún político que nos saque de la miseria? Nuestra miseria es espiritual. Necesitamos anunciar este evangelio. O sea, nos da esperanza y nos da confianza saber que Jesús es nuestro mediador de este nuevo pacto. Nos da confianza que Jesús está intercediendo por nosotros. Que sabes, ya no hay problema. Si has creído en Jesús, tienes vida eterna. Está garantizada tu eternidad a su lado. Ya no tienes problema. Nos da confianza. Pero sabes, el mundo muere. Necesitamos anunciar este mensaje. ¿No? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que podamos ser esos embajadores que hablan en nombre de Él y que le ruegan a la gente: reconcíliate con Dios? ¿No? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres ese sumo sacerdote para nosotros, hombres pecadores que necesitamos, Señor, que intercedas por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida voluntariamente para salvarnos. Aquí estamos, Señor, voluntariamente delante de ti, dándote la gloria con nuestras vidas, Señor. Y queremos hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque ese sacerdocio tuyo nos convenía. Sin embargo, Señor, tú no viniste solamente por nosotros, viniste por el mundo entero, porque tu amor es tan grande, Dios, que diste a tu Hijo y lo enviaste al mundo para salvar al mundo. Y Señor, hoy sabemos que estás esperando, sentado en el trono reinando. Pero un día te levantarás y vendrás por tu iglesia, por aquellos que hemos creído, pero también vendrás como juez. Señor, que mientras eso sucede, seamos esos embajadores tuyos que comparten a otros esta verdad, este evangelio, estas buenas noticias de que tú en Cristo reconciliaste con
contigo mismo al mundo, aquellos, Señor, que habían pecado contra ti, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Señor, ayúdanos a proclamarlo, a hablar de ti como el Rey y como aquel mediador por el cual podemos llegar a ti. Dios, gracias te damos por este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.